Papeles de trabajo e informes. ¿Qué son los papeles de trabajo? Son el conjunto de documentos, plantillas o cédulas en los cuales el auditor registra los datos y la información obtenida durante el proceso de auditoría, los resultados y las pruebas realizadas. Estos presentan un propósito, el cual es ayudar en la planeación y realización de la auditoría y en suministrar las evidencias del trabajo realizado. Por otro lado, estos deben contener la información suficiente a los efectos de que el auditor identifique las evidencias que soportan las conclusiones y juicios más significativos. También estos presentan naturaleza, propiedades, confidencialidad. La naturaleza porque son realizados con base a las circunstancias y necesidades del auditor. Las propiedades porque son propiedad del auditor, él lo realizó y son la base de su trabajo. Confidencialidad porque presentan mucha información de importancia para la empresa y no debe ser suministrada sin previa autorización del cliente. Objetivos de los papeles de trabajo. En los objetivos encontramos dos objetivos, los objetivos generales y los objetivos específicos. En los objetivos generales, evitar errores y facilitar el uso de la información obtenida en el ejercicio del trabajo de auditoría. Objetivos específicos, registrar de manera ordenada, sistematizada y detallada. Facilitar la planeación, ejecución y supervisión del trabajo del auditor. Proporcionar evidencia del trabajo realizado. Suministrar las bases para los informes y las opiniones. Documentar el trabajo realizado para futuras consultas y referencias. En conclusión, buscamos ayudar al auditor a garantizar que la auditoría se realizó de acuerdo a las normas generalmente aceptadas. Normas de preparación de los papeles de trabajo. Es importante que todo contador público conozca el marco legal para garantizar que su trabajo esté en cumplimiento de las normas legales vigentes. Se fundamentan en las NAGAs y NIAs. NAGAs son los principios fundamentales que se deben tener en cuenta mientras se revisa la información para emitir un juicio profesional. Estas normas se encuentran enmarcadas en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990. Estas normas relativas se clasifican en normas personales, la ejecución del trabajo, la rendición de informes, NIAs. Se encuentran definidas en la Ley 1314 del 2009 y regulado por el Decreto 0302 del 2015. NIA 9, documentación. Sección 230. El auditor deberá documentar los asuntos que son importantes para apoyar la opción de auditoría y evidenciar que se llevó a cabo de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Los datos de papeles de trabajo pueden ser almacenados en forma de papeles, películas, medios electrónicos u otros medios. NIA 500. Señala los procedimientos a tener en cuenta en la obtención de evidencia de auditoría, siendo importante la ejecución de procesos de inspección, observación, confirmación externa, recálculo, procedimiento analítico y de indagación, razón por la cual dicha norma puede aplicarse en sincronía en otras NIAs con temas más específicos como la NIA 315, NIA 540, NIA 550 y NIA 570. La NIA 315 hace referencia a la identificación y valoración de riesgo de incorrección mediante el conocimiento de la identidad y su entorno. La NIA 540 trata sobre la auditoría de estimulaciones contables, incluyendo los de valor razonable y de la información relacionada a resolverlo. La NIA 550 hace referencia a las partes relacionadas con la elaboración de los procesos de auditoría. La NIA 570 hace referencia a los objetivos globales del auditor independiente y la realización de la auditoría en conformidad con las normas internacionales. Preparación de los papeles de trabajo. La preparación adecuada de la cédula permitirá documentar en las evidencias de auditoría los resultados encontrados y las conclusiones alcanzadas
Para ello, el auditor debe reconocer las circunstancias y los diseños que requiere cada cédula que debe incluirse en los archivos. Los papeles de trabajo deben poseer ciertas características tales como estar identificados con información como el nombre del cliente, periodo cubierto, descripción del contenido, firma de quien lo preparó, fecha de preparación, código de índice. Catalogados con referencias cruzadas. Incluir información suficiente para cumplir los objetivos para los cuales fueron diseñados. En conclusión, a las cuales se llegaron, debe ser expresada de forma clara. Normas de preparación. Los papeles de trabajo cuentan con unas normas como deben ser preparados con la debida atención a la planeación, concepción y legalidad. Deben ser protegidos y archivados cuidadosamente. Deben tener los índices de las relaciones con las hojas de trabajo. Deben prepararse una hoja sumaria por cada cuenta, control o función básica. En conclusión, estas normas buscan ayudar en la planeación y desarrollo de la auditoría, o sea, estas sirven para dar cumplimiento a los programas de auditoría. Partes de los papeles de trabajo. Las cédulas de auditoría muestran en su estructura tres partes claramente definidas, que son encabezado, cuerpo, pie o calce. En el encabezado encontramos razón social del sujeto fiscalizado, rubro o subfunción auditado, periodo o ejecución presupuestal sujeto a revisión, clase o tipo de cédula, descripción de la información que presenta la cédula, iniciales y firma de quienes elaboraron, supervisaron o revisaron la cédula, fecha de elaboración de la cédula, índice. Es muy importante porque identifica la cédula y facilita la verificación de la información cuando se quiere hacer una supervisión. Debe estar en color diferente al plasmado en el papel. Cuerpo, cifras y conceptos sujetos a revisión. Dato informativo, libros de contabilidad, auxiliar presupuestal o elementos de control. Vaciado de declaraciones o comprobantes de contribuciones pagadas. Hechos e irregularidades detectados por prácticas omitidas o incumplimiento de los controles establecidos. Conclusiones debidamente fundamentadas. Marcas y cruces en color rojo. Cuerpo normalmente se hace de forma columnar cuando se hace un memorando. Se realiza una descripción de las operaciones y también puede ser realizado con gráficos para visualizar de mejor manera los eventos. Pie o calce. Notas aclaratorias o complementarias. Fuente de las que se tomaron datos asentados en la cédula. Descripción de las marcas de auditoría. Clasificación de los papeles de trabajo por su uso y por contenido. Por su uso se clasifican en expedientes continuos de auditoría o archivos permanentes. Como su nombre lo indica, este se usa continuamente para la comprobación de las cuentas, no solo en el periodo en que se encuentran, sino para ejercicios futuros, o sea, se refiere al pasado, presente y futuro. Expedientes de papeles de trabajos actuales o del periodo. Se realizan en el transcurso de la auditoría. En ellos se deja evidencia del proceso de planeación y programación de auditoría, del estudio y evaluación, del control interno y del análisis de los saldos, entre otros, como las operaciones, movimientos y razones financieras. Clasificación de los papeles de trabajo por contenido. Se subdividen en 4 partes, que son cédula sumaria, cédula analítica, cédula subanalítica y cédula de discusión de observaciones. La cédula sumaria contiene los datos en forma global de las cifras, operaciones y conclusiones.
Cédulas analítica describe un procedimiento de auditoría aplicado sobre aquellas partidas que han sido seleccionadas para su revisión. Las cédulas subanalíticas examinan con mayor detalle algún concepto y también para explicar otros procedimientos adicionales. Las cédulas de discusión de observaciones deben formar previa autorización del superior jerárquico. En ellas se describe con claridad y objetividad las decisiones que se consideran necesarias a seguir. Referenciación de los papeles de trabajo. Consiste en un sistema de codificación utilizado para organizar y archivar los papeles de trabajo, cuyo objetivo es facilitar la identificación y el acceso a los papeles de trabajo. Las reglas a seguir deben ser escritas en un color diferente al utilizado en el resto del papel, usualmente en color rojo. Cuando se usan referencias alfanuméricas, se deben utilizar unas mismas letras para identificar los papeles de trabajo correspondientes a igual rubro o ciclo de transacción asignada un número correlativo según el orden de archivo de los papeles de trabajo. Es conveniente usar subíndices o quebrados para identificar papeles de trabajo que pertenecen a un mismo análisis. Cuando se haya eliminado un papel de trabajo, debe explicarse en la hoja anterior o siguiente al papel de trabajo retirado qué referencia faltante no fue utilizada. Correferenciación de los papeles de trabajo. Son referencias cruzadas utilizadas para indicar que una cifra dentro de un papel de trabajo tiene relación directa con igual o iguales cifras que figuran en otros papeles de trabajo, permitiendo relacionarlas entre sí y hacerle seguimiento. Reglas para la correferenciación. Escribirlas en colores diferentes al utilizarlo en el resto del papel. Deben ser escritas alrededor de cada dato trabajado. Solo se deben correferir cifras idénticas. Siempre utiliza dos referencias, una que va, otra que viene. La dirección de la referencia debe indicar la posición en que se va la misma. Una cifra o dato no puede tener más de los correferencias, de dónde viene y dónde va. Una correferencia que proviene de una cifra debe colocarse a la izquierda o arriba de dicho imponente. Una correferencia que se lleva de atrás hacia adelante debe colocarse a la derecha o abajo del imponente. Marcas de auditoría son aquellos símbolos convencionales que el auditor adapta y utiliza para identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y técnicas que se aplicaron en el desarrollo de una auditoría. Tiene unos objetivos que son dejar constancia del trabajo realizado, facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo el espacio de la cédula, agilizar la supervisión, identificar y clasificar las técnicas y procedimientos utilizados en la auditoría. Se clasifican en dos, que son marcas de auditoría estándar y marcas de auditoría específicas. Marcas de auditoría estándar se utilizan para hacer referencia a técnicas o procedimientos que se aplican constantemente en las auditorías y son interpretadas de la misma manera por todos los auditores que las emplean. Son de utilización y aceptación general. Marcas de auditoría específica no son de uso común. En medida en que se adapten, deberán integrarse al índice de marca correspondiente y señalarse con toda claridad, pie o calce de los papeles de trabajo. Estas dependen de cada auditoría específica y según el usuario. No son las mismas marcas en una empresa que en otra, ni son las mismas en un tipo auditorial que en otro. Informe de auditoría. Es un informe realizado por un auditor externo donde expresa una opinión no vinculante sobre las cuentas anuales o estado financiero de una empresa. Factores a tener en cuenta para entender cómo funcionan los informes de auditoría. El auditor puede ser tanto una persona física como jurídica. El auditor debe ser externo.
El informe de auditoría expresa una opción no vinculante del auditor. Vinculan sobre las cuentas anuales o estado financiero. Deben seguir los lineamientos de normas como la norma internacional de auditoría NIA 700, formación de la opción y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros deben interpretarse conjuntamente con la NIA 200, objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. La NIA 701 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría. La NIA 705 y la NIA 706 trata del modo en que la estructura y el contenido del informe de auditoría se van afectando cuando el auditor expresa una opción modificada o incluye un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otra cuestión en el informe de auditoría. Otras NIAs contienen asimismo requerimientos de información que son aplicables cuando se emite un informe de auditoría. Tipos de informes de auditoría. Estos tipos de informes de auditoría surgen en función de sí con los estados financieros que reflejan la imagen de la empresa. Estos tipos de informes se dividen en 4, que son opinión favorable o sin salvedad, cuando las cuentas auditadas reflejan la imagen fiel de la empresa de acuerdo con el marco normativo de referencia. Opinión con salvedades, cuando el auditor ha encontrado ciertas desviaciones en las cuentas auditadas con respecto al marco normativo de la referencia. Opinión adversa o negativa, cuando se constata que existen desviaciones relevantes en la elaboración de los estados financieros con relación al marco normativo de referencia. Obtención u opinión denegada, cuando no se obtiene evidencia suficiente para poder emitir un juicio sobre si las cuentas anuales reflejan la imagen fiel de la empresa. Estructura del informe de auditoría. Esta estructura tiene un título como informe de auditoría de cuentas anuales emitidos por un auditor independiente. Un destinatario donde se identifican las personas físicas o jurídicas que encargaron el trabajo y a quienes vaya destinado. Un párrafo de introducción donde se identificará la identidad y en el conjunto de estados financieros. Opinión del auditor. La opinión podrá ser favorable con salvedades desfavorables o denegadas. Fundamentos de la opinión. Se manifestará que la auditoría se ha llevado a cabo de acuerdo a la normatividad reguladora de la auditoría. Incertidumbres de la empresa en funcionamiento. Informará los aspectos que pueden conllevar a que la entidad no continuará. Párrafo no obligatorio. Responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros. Describirá la responsabilidad de la dirección en la representación de los estados financieros. Responsabilidad del revisor fiscal. Manifestará los objetivos de revisión fiscal si los errores pueden deberse a los fraudes o errores y además responsabilidades establecidas por las NAGAs y las NIAs. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentos. Se manifestará que la entidad llevará su contabilidad conforme a las normas legales y a las técnicas contables. Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo. Manifestará criterios utilizados en las aplicaciones de pruebas selectivas en cumplimiento del marco legal y normativo. Firmas de revisor fiscal. Fecha de dictamento y domicilio del revisor fiscal. Seguridad de la información. Engloba un conjunto de técnicas y medidas que se usa para controlar todos los datos que se manejan dentro de una organización y asegura que no salgan de ese sistema establecido por la empresa.
La seguridad de la información debe hacerse frente a los riesgos, analizarlos, prevenirlos y encontrar soluciones rápidas para eliminarlos. La seguridad de la información presenta unas cualidades que son cualidades críticas, cualidades valiosas y cualidades sensibles. La cualidad crítica, ya que es una pieza fundamental para que la empresa pueda llevar a cabo sus operaciones sin asumir demasiados riesgos. La cualidad valiosa, los datos que se manejan son esenciales para el devenir del negocio. Las cualidades sensibles al sistema solo podrían acceder las personas que estén debidamente autorizadas. La seguridad de la información presenta unas políticas que nos permiten proteger activos, crear conciencia entre el personal sobre la importancia y protección de los activos, principalmente de la información, ayudar en el cumplimiento de las leyes, regulaciones y contratos, mitigar riesgos, definir reglas para la conducta esperada del personal y usuarios, definir los roles y responsabilidades del personal. Las políticas para la seguridad de la información presentan unos objetivos y unas características. Los objetivos aseguran aspectos fundamentales como autenticación, disponibilidad, confidencialidad y integridad. Las características requieren cumplimientos obligatorios. El incumplimiento derivado en una acción disciplinaria. Se enfocan en sus resultados deseados y no en los medios de ejecución. Deben ser concisas y fáciles de entender. Deben mantener un balance entre la protección y la productividad.